Solo sé que nada sé. Sócrates. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. De acuerdo en la hora en la que usted esté mirando este video, nosotros somos el grupo Aristóteles, integrado por Jennifer Olano Chuquihuanca, Ashley Callantito, Luis Vermilion Fernández y mi persona que le habla, Marilyn Montoya. Nosotros vamos a hablarle acerca de Sócrates, pero antes de ello, vamos a hablar un poco de su vida de él. Sócrates. Sócrates nació el 470 a.C. en el OPC, un burgo de Atenas. Fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto en la filosofía occidental como de la universal. Fue hijo de un escultor llamado Sofronisco y de una comadrona llamada Fenarela. Él tuvo un hermano llamado Patrocles y también una esposa con la que se casó, que se llamaba Jántipa. Con ella tuvo 3 hijos llamados Menexeno, Lamprocles y Sofronisco. Su vida estuvo marcada por una recia personalidad, su rectitud moral e intelectual y cada una de sus enseñanzas que perduran hasta el día de hoy. La labor que él tenía estuvo enfocada básicamente en la impartición de conocimientos de la filosofía. Él se oponía bastante a lo que son los pensamientos indiscutibles y también llegó a tener discípulos y algunos de sus discípulos se llaman Platón. Uno de sus discípulos fue Platón, Genofonte, Aristipo, Antístenes y Critón. También se dice que él no se formó en una escuela, ya que su escuela para él era la calle, ya que cada que salía con la gente que se encontraba al paso, siempre andaba planteándoles preguntas que iban de la mano del valor y de la verdad. A medida de que iba pasando todo esto, siempre se ganaba la admiración de los atenienses, pero como también se ganaba enemigos. Todo esto le conllevó a que conspiren un plan para que lo eliminen. Sus enemigos de Sócrates movieron todos los hilos que tenían en mano, manipularon algunos cargos para que todo el peso de la ley recaiga contra él, dado que fue declarado injustamente culpable. A él se le acusó de no honrar a sus dioses de la ciudad, introducir nuevas prácticas religiosas y corromper la juventud. Él fue condenado a pena de muerte por la gran mayoría. Pero Sócrates empleó sus últimas horas para que pueda discutir sobre la mortalidad del alma, la inmortalidad del alma. Y sus últimas palabras antes de ingerir la cicuta era el veneno letal con la que acabaría su vida. Él dijo, Critón, le debemos un gallo a Esculapio, págaselo pues, no lo descuides. Estas fueron sus últimas palabras de Sócrates antes de morir. Por eso se dice que fue el mejor de todos, inclusive el más sabio y el que poseía el mayor sentido del deber. También están las aportaciones de Sócrates a la filosofía. Está el cuestionamiento socrático, paradojas socráticas, la moral y la ética, las reflexiones sobre la democracia y también dice, es mejor padecer una injusticia que cometerla. También nos habló sobre el cuidado del alma, como la ironía socrática. Personajes importantes en la vida de Sócrates fueron Meleto. Meleto, quien fue un orador y poeta trágico ateniense, conocido por su acusación en el juicio de Sócrates, juntamente con Anito y Licón. Él era nativo del demo de Piteas y aún no era casi conocido hasta que se hizo conocido con la acusación contra Sócrates, pero también se dice que en su juventud habría escrito alguna obra. También
está Jantipa. Jantipa, como ya lo había mencionado, Jantipa fue la esposa de Sócrates y la madre de sus 3 hijos. Era una mujer transgresora, irascible, de mal genio, incontrolable y rebelde. Por otro lado también está Critón. Critón de Atenas fue un filósofo griego conocido por haber sido amigo y discípulo de Sócrates y por ser personaje de algunas obras de Platón. Y también personajes muy importantes para Sócrates fueron sus 3 hijos. Está Lamprócles, que fue el hijo mayor de Sócrates. Era un muchacho cuando murió su padre. Está Menexenus. Se dice que fue el menor de los 3 hermanos. Y por último tenemos a Sofronisco. Sofronisco, su hijo intermedio de Sócrates, que fue nombrado como su abuelo. Con esto doy paso a mi compañero. Inicio del conflicto contra Sócrates. Meleto fue el personaje quien hizo la denuncia contra Sócrates diciendo lo que había inquebrantado las leyes de Atenas y que decía que Sócrates no creía en los dioses, sino que él estaba implantando unas nuevas creencias hacia la juventud y que le estaba corrompiendo, y por lo tanto el acusador exigía una pena de muerte. Sentencia de muerte para Sócrates. Meleto, Anito, Licón fueron los 3 personajes quienes permanecieron en la corte haciéndole esa gran disputa entre todo el pueblo de Atenas contra Sócrates. Meleto fue un poeta, Anito fue un político y Licón fue un orador. Meleto le estaba culpando a Sócrates que estaba implantando unas nuevas creencias, unas nuevas leyes y que todo lo que hacía Sócrates era malo y que solamente pretendía cambiar el culto de sus viejos dioses por el culto de unos nuevos dioses, quienes eran los daimanes, o por otros cultos nuevos, que solamente él buscaba ir contra las creencias de Atenas. Manzanito, él le señalaba a Sócrates diciendo que por culpa de él, todo el pueblo de Atenas había sufrido un gran desastre, ya que sus dioses no les habían protegido. Licón solamente fue lo que dijo sus palabras, haciendo reconocimiento a todo el pueblo de Atenas de que sean conscientes en tomar una mejor decisión, que todo lo que ellos hacían, que sea para el bienestar de Atenas. Asimismo, Sócrates, de solo 70 años, él se paró diciendo que él buscaba solamente la verdad y que se apoyaba en los testimonios de Dios Delfos, ya que él decía que la mayor felicidad es ser justo. Lo que él estaba haciendo no era nada malo, él no lo tomaba como algo personal y que todo lo que ellos decían era una calumnia. Por lo tanto, él decía que él poseía la verdad. Fue así entonces cuando implantaron la sentencia, quienes hicieron unas votaciones que fueron a favor de la pena de muerte, unos 140 votos. Muerte de Sócrates. Una vez sentenciado a muerte Sócrates, fue llevado a prisión. Fue encarcelado para que así en 24 horas fuera decapitado, fuera muerto. Fue entonces así cuando Critón, uno de sus discípulos, le fue a visitar a Sócrates a prisión, diciéndole que le estaría dando una salida para que él pudiera escapar y no pasar por la muerte. Pero Sócrates se negó, diciendo que él no aceptaría eso, ya que estaría manifestando o dando en ver que todo lo que los demás decían, lo que estaban blasfemando contra él, era cierto. Mas él no quiso. Él dijo que todo lo que quería y todo lo que venga ante la ley, él aceptaría sabiamente. Fue entonces así que él dijo que en cuanto a la muerte, era realmente un sueño eterno, o bien a la entrada del alma en una morada eterna. Asimismo, antes de ser Sócrates muerto, cuando ya vinieron uno de sus comandantes de los quienes habían sentenciado, le trajo una copa que era veneno, para que él así no pudiera sentir mucho el dolor. Entonces Sócrates le dijo que si uno de sus hijos cayera ante ese juicio y estuviera recibiendo a cambio un dinero, tan solamente por negarse a ser muerto, dice que le reprenda, así como le estaban reprendiendo a él, que le sigan persiguiendo, y si él se negara a aceptar dicho dinero, dice que él estaría haciendo una justicia de lo que era debido y lo que debieran hacer ahora mismo con él. Fue entonces así cuando ya estaba llegando a su final,
Cuando estaba caminando para que pueda sentir sus piernas adormecidas, dijo sus últimas palabras. Ha llegado la hora de separarnos, yo para morir, vosotros para vivir. ¿Cuál es el destino mejor? ¿Quién puede responder si no la divinidad? Os saludo. Fue entonces así cuando fue al descanso de tan solo 70 años. Es continuando con este melodrama que vivió, pues Sócrates fue llevado ante la corte de Atenas, donde se le inculpó de todos estos cargos. Pero Sócrates fue muy astuto en esa corte. Se preguntarán por qué fue astuto. O sea, Sócrates tenía toda la potestad de ganar, o sea, de salir victorioso de esta corte, pero no. Sócrates siempre se basó en sus ideales, demostrando prácticamente las virtudes y sus principios. Eh, Sócrates al momento de defenderse trató de persuadir, se podría decir, o de demostrar su verdad con respecto a que él sí creía en los dioses, pero lo hizo de una manera muy astuta y muy indirectamente, preguntando prácticamente a Meleto, hostigándolo con unas cuantas preguntas, y en una de ellas prácticamente le cuestiona, le dice que si él cree en lo sobrenatural, ¿no estaría creyendo inconscientemente en los dioses? Y Meleto prácticamente no supo qué responder. Fue una astucia, se podría decir, de Sócrates al vincular prácticamente lo sobrenatural con la existencia de los dioses, dando una perspectiva de que él sí creía, pero indirectamente, zafándose de prácticamente de esta acusación. Y con respecto a la acusación que le hacían de los jóvenes, Sócrates también fue muy astuto. ¿Por qué? Porque en el telefilm vemos precisamente que Sócrates prácticamente le cuestiona a Meleto, le dice que si en realidad él estuviera corrompiendo a los jóvenes, ¿por qué los padres de estos mismos no lo estaban cuestionando? Porque él no había dicho que los padres prácticamente se presenten en el estrado y digan que Sócrates los está corrompiendo a sus hijos. Por lo cual Meleto no tenía una defensa propia, o sea, una defensa, se podría decir, se le podría decir un testigo clave para que de estas acusaciones. Meleto, durante todo el melodrama que se estaba viviendo ante el juzgado en Atenas, no supo contestar muy bien las preguntas que le hacía Sócrates, incluso muchas veces se quedó en silencio, pues Sócrates tenía una inteligencia y una sabiduría tan, se podría decir, tan grande, que las palabras con las que le persuadía a Meleto eran tan filosóficamente que quizás a su entendimiento de Meleto no eran muy cuestionables, o porque él no tenía los medios suficientes para saber responderlas. Muy interesante, y lo que me gustó bastante en todo este juzgado fue cuando dio su frase célebre Sócrates, prácticamente donde dice que él es un hombre ignorante y que prácticamente él, su único conocimiento reside en el saber de que él no sabe nada. O sea, solo sé que nada sé. Una frase, creo que por esto mismo la mayoría lo juzgaba y trataba siempre de persuadirlo, de llevarlo, se podría decir, siempre de tratar de llevarlo a la corte o buscar su prejuicio. Pero él era un hombre tan sabio que siempre solía incluso persuadir de su ignorancia. Se cuenta que prácticamente las personas o sus alumnos de Sócrates, cuando hablaban con él, se daban cuenta de esto. Durante toda la película o el telefilm podemos ver que Sócrates trataba siempre de ganar más conocimiento. Era un hombre el cual siempre, por ejemplo, hay una partecita donde al momento de ver su cartel de juzgamiento, llega alguien cuestionándolo con prácticamente el sentido de la pasión o algo así, y me sorprende porque Sócrates siempre trataba de saber qué es lo que sigue, qué es lo siguiente, o sea, tratar de averiguar y no quedarse en su conocimiento simple, sino que este mismo buscaba un conocimiento más amplio, o sea, saber, tratar de indigar, siempre seguir aprendiendo, y para, pues prácticamente se podría decir que siempre buscaba de pensar y buscar verdades. Esto con respecto a vincular se podría decir este telefilm, esta controversia, lo he vinculado con uno de los temas ya visto anteriormente,
prácticamente es la Apología de Sócrates, escrito por Platón, donde nos describe más a ciencia cierta el pensamiento quizás de Sócrates con respecto a este cuestionamiento que tenía al momento de ser juzgado, donde en el trayecto de todo este telefilm, en ese proceso de juzgamiento, vemos que Sócrates siempre trataba de decir la verdad. Él era un hombre el cual, como ya lo mencioné anteriormente, no le gustaba eh, poner la verdad con palabras bonitas. O sea, él era directo y siempre daba goce de su ignorancia. O sea, prácticamente incluso dio a entender que él no cobraba, se podría decir, a sus alumnos por el tema de que en realidad él también seguía aprendiendo. Él, ¿por qué iba a cobrar si él o sea, él decía que no tenía una sabiduría o no era una persona que posiblemente tenga a ciencia cierta una verdad concreta, sino que este mismo era ignorante y que también seguía aprendiendo y aprendía constantemente con sus alumnos conforme él estaba con ellos e indagaba de esto mismo. Eh, Incluso ante el juzgado él se mostraba siempre como un hombre el cual eh, se prácticamente era libre o sea, él era libre ante ellos de que lo juzguen y él se puede decir que normal abolía todo lo que ellos dijeran, normal, porque para Sócrates él si era juzgado y si era condenado a muerte, pues normal, o sea, porque él siempre se defendió hasta el final, se podría decir con la verdad, con la ética que él mismo conservaba propiamente de él. En ningún momento se resignó a decir que prácticamente pues no lo juzguen, de que quería salir vivo, sino que este mismo siempre hablaba con la verdad y trataba de cuestionar a sus acusadores con la misma verdad. Trataba de llegar, o sea, de que por qué lo están inculpando. Él siempre buscaba la manera de que, se podría decir, les decía preguntas, les hostigaba, les interrogaba en sí mismo, pero siempre en busca de su beneficio de verdad, porque él no estaba haciendo ningún mal. En todo momento y prácticamente en cada tiempo de su vida, y él siempre daba muestra de su ignorancia y prácticamente él se regía por su entendimiento, por su pensamiento. Eh, y yo creo que la apología de Sócrates nos da a entender en mejores palabras este vínculo con el telefilm, quizás más entendible, más detallado, en el sistema donde ya nos habla en parte de las creencias que tenía Sócrates con respecto a la verdad. Como para finalizar nuestra exposición, daré a conocer sobre las conclusiones del análisis en base de la noción de que la reflexión filosófica es importante y constructiva para la vida. Conclusiones de lo analizado en base de la telefilme y la lectura de Apología de Sócrates. Es evidente en la lectura y en la telefilme que Sócrates fue juzgado y ante ser juzgado tenía dos opciones entre la libertad y la muerte. Pero si hubiese Sócrates escogido la primera opción, su vida sería un total engaño y sin libertad. No podría ser el mismo, no podría filosofiar con las demás personas. Ante ello, Sócrates prefiere morirse, pero prefiere morirse como un hombre público. Cabe decir que ciertamente una vez Sócrates había dicho que el hombre común y corriente, eh, que para ellos el suicidio era malo para esa clase de gente que son común y corrientes, pues. Pero para un filósofo, esto no. Entonces, analizando lo profundo, creo que para Sócrates, quería tener siempre la razón y buscar la verdad, ¿no? Y creo que eso fue su mayor voluntad o
la conclusión que él llegó. La importancia de la filosofía para Sócrates. Creo que lo más evidente para Sócrates, lo más importante y lo destacante fue el intelecto de cada persona que tenemos, o el intelecto humano. Sócrates decía que el alma también era la razón, que el alma busca la verdad y la razón, pero este alma, decía que él también, que debemos alimentarla. ¿Y esto mediante qué? El intelecto humano, el conocimiento que se podía ejercer cada persona. Buscar la verdad, tener la razón. Cabe decir que la razón solo es una, pero de diferentes caminos. Y tener la verdad de ciertamente acontecimientos a que nosotros nos basamos como pensadores y como otras. Y también que esto impactó en nuestra vida cotidiana, ¿no? Nosotros tenemos los conocimientos y todo a ciertos temas, pero que la razón solo es una, pero de diferentes caminos que vienen los conocimientos. Entonces, esto que creo que, como dice Sócrates también, solo sé que nada sé. Tenemos los conocimientos previos, pero siempre hay que ser humildes ante esto. Como fue Sócrates, se decía que Sócrates era el más importante, el conocedor entre todos los atenienses, pero él no lo veía de esa perspectiva, solamente él decía que él tenía la razón, buscaba la verdad y desde su perspectiva. Y creo que también nosotros hoy en día buscamos lo mismo y es importante para nuestra vida.